La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho justiniano. Buenos días a todos, somos el grupo número 6. Está conformado por Jackson Chiquín, Estuardo Cal, Ronald Scholl, Bárbara Méndez, Sofía Mogollón y Pilar Caal. Abordaremos los siguientes temas: Constantino y el Imperio Cristiano, Justiniano y el Imperio Romano al Bizantino. Hablemos de quién era Constantino. Nació un 27 de febrero del año 272. Fue emperador de los romanos desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio del año 306 y gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Se le conoce también como Constantino I, Constantino el Grande, en la Iglesia Ortodoxa, en las iglesias ortodoxas orientales y en la Iglesia Católica Bizantina griega, como San Constantino. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores desde Lactancio y Eusebio hasta nuestros días lo presentan como el primer emperador cristiano, si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte. Constantino y el Imperio Cristiano. Seguramente Constantino sea más conocido por ser el primer emperador romano que autorizó el culto cristiano. Los historiadores cristianos desde Lactancio se decatan por un Constantino que adopta el cristianismo como sustituto del paganismo oficial romano. El historiador y filósofo Voltaire, no obstante, aseguró que Constantino no era cristiano y no sabía qué partido tomar ni a quién perseguir. Después de estudiar el incremento del número de cristianos entre los siglos I al III, el sociólogo Rodney sugirió que el edicto de Milán no fue la causa del triunfo del cristianismo, sino una respuesta astuta de Constantino frente al crecimiento exponencial del número de cristianos en el Imperio Romano, que habría pasado de aproximadamente el 0.07% de la población del imperio en el año 150, casi el 10.5% en el año 300. Muchos historiadores actuales rechazan la conversión de Constantino al cristianismo y cuestionan la narrativa apológica. Hablemos un poquito de la llegada de Constantino y el Imperio Cristiano. Se le conoce también como Constantino I, Constantino el Grande, o en la Iglesia Ortodoxa o en ortodoxas orientales de la Iglesia Católica Bizantina, como bien lo habíamos hablado al principio. Él, él fue uno de los primeros emperadores en detener la persecución de los cristianos y dar libertad al culto cristianismo, junto con todas las demás religiones en el Imperio Romano, con el Edicto de Milán en el año 313. Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizantino, actualmente Estambul, de Turquía, llamándola Nueva Roma. Facilitó la convocatoria del primer concilio de Nicea en el año 325, que produjo la declaración de la creencia cristiana conocida como el Credo de Nicea. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días lo presentan como el primer emperador cristiano, si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte tras un largo catecumenado. Seguramente Constantino sea más conocido por ser el primer emperador romano que autorizó el culto cristiano. Los historiadores cristianos desde Lactancio se decatan por un Constantino que adopta el cristianismo como sustituto del paganismo oficial romano. Desde estudiar el incremento del número de cristianos entre los siglos I al III, el sociólogo Rodney Starr sugirió que el Edicto de Milán no fue la causa del triunfo del cristianismo, sino una respuesta astuta de Constantino, la conversión de Constantino al cristianismo, y cuestionan la narrativa apologética de Eusebio de Cesarea y Lactancio. Su reinado llegó a ser un momento crucial en la historia del cristianismo, en la cual Constantino no sería bautizado hasta hallarse en su lecho de muerte. Constantino es llamado por su importancia al 13º apóstol de las iglesias orientales. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la política religiosa. Su convención, de acuerdo con Eusebio de Cesarea, en su Vita Constantini, fue el resultado inmediato de un presagio antes de su victoria en la Milvio el 28 de octubre del año 312. Tras esa visión, Constantino modificó
el estandarte imperial, el lábaro, para marchar a la batalla bajo el signo cristiano del crismón. La visión de Constantino ha sido relatada de maneras diferentes. Según Eusebio, en primer lugar, dijo que alrededor del mediodía, cuando el día ya comenzaba a declinar, vio con sus propios ojos el trofeo de una cruz de luz en los cielos sobre el sol. Constantino la mandó a pintar de inmediato en los escudos de su ejército. Comenzó la batalla y venció a Magencio. Se dice que tras estas visiones y por el resultado militar de la batalla del puente de Milvio, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo. Constantino se reunió con Licinio en Milán, donde promulgaron el edicto de Milán declarando que se permitiese a los cristianos seguir la fe de su elección. Con ello se retiraron las sanciones por profesar el cristianismo, bajo las cuales muchos cristianos habían sido martirizados, y se devolvieron las propiedades confiscadas a la iglesia. El edicto no solo protegió de la persecución religiosa a los cristianos, sino que sirvió también para las demás religiones, permitiendo que cualquier persona pudiese adorar a la divinidad que eligiese. Un edicto similar ya se había emitido en el año 311 por Galerio. Constantino llegó y legisló que el venerable domingo debería ser un día de descanso para todos los ciudadanos, que durante este día los jueces no podrían dictar sentencias, si se podría trabajar en las ciudades. Las monedas todavía llevarían los símbolos del culto al sol. Incluso después de que los dioses paganos hubiesen desaparecido de las monedas, los símbolos cristianos, solo atributos personales de Constantino entre sus manos o en su lábaro. Constantino respetaba la cultura y el cristianismo, y su corte estuvo compuesta por viejos, respetados y honorables hombres. A aquellas familias romanas que rehúsan el cristianismo se les denegaban las posiciones de poder, y si bien 2/3 de los altos cargos del gobierno siguieron siendo no cristianos. Constantino retiró su estatua en los templos paganos. La reparación de estos templos fue prohibida, y los fondos de adoración, fueran cristianos o paganas. Constantino fue también conocido por su falta de piedad para sus parientes consanguíneos y afines, como por ejemplo la ejecución de su cuñado, el emperador romano de Oriente Licinio, en el año 325, a pesar de que había prometido públicamente no ejecutarle antes de su rendición a la... Constantino ejecutó también a su hijo mayor, Crispo, unos meses después de a su segunda esposa, Fausta. Crispo era el único hijo que tuvo con su primera esposa, Minervina. Corrieron rumores sobre una presunta relación entre hijastro y madrastra, que supuestamente podría haber sido la causa de la ira de Constantino, y por ello mandarles a ejecutar a ambos. Las leyes de Constantino. Las leyes de Constantino mejoran en muchas facetas las de sus predecesores, aunque también son un reflejo de una época más violenta. Algunos ejemplos de estas leyes son: por primera vez, las niñas no podían ser secuestradas. Se ordenó la pena de muerte para todos aquellos que abusaren de la recaudación de impuestos, recaudando más de lo autorizado. A un hombre condenado se le podía llevar a morir a la arena, pero no podía ser marcado en la cara, sino que debía serlo en los pies. Los padres que permitieran que sus hijas fueran seducidas serían quemados, introduciéndoles plomo fundido por la garganta. 5. El domingo fue declarado día de reposo el 7 de marzo del 321, por primera vez en la historia, en el cual los mercados permanecerían cerrados, así como las oficinas públicas y talleres, excepto para el propósito de la liberación de esclavos. Se permitía si era necesario en las granjas. Hubieron reformas militares. Constantino continuó la reforma introducida por Diocleciano, que separaba el poder civil militar.
Ferril 1986. Como resultado, generales y gobernadores poseían menos poder que durante la anarquía militar. Criterios tanto económicos como de seguridad llevaron a la modificación de la gran estrategia del Imperio Romano durante la primera época del siglo IV. Constantino convirtió el viejo sistema de frontera fortificada en un sistema de defensa elástica en profundidad con la formación de una gran reserva central. El detrimento de las tropas de frontera y el fortalecimiento de la caballería, el mando del nuevo ejército móvil era compartido por dos mariscales de campo. Esta batalla representó al final de la vieja Roma. Esta batalla representó el final de la vieja Roma y el inicio del Imperio Oriental como centro del saber, de la prosperidad y de la preservación de la cultura. Constantino reconstruyó la ciudad de Bizancio, cuyo nombre procedía de los colonos que la fundaron en el año 667 a.C., procedentes de la poli griega de Megara, bajo el mando de Bizas. La ciudad fue refundada en el año 324, dedicada al 11 de mayo de 330, renombrada Constantinópolis, y se acuñaron monedas conmemorativas para celebrar el evento. Constantino renombró la ciudad poniéndole el nombre de Nueva Roma, otorgando a esta un senado y oficiales civiles de forma similar a la antigua Roma y bajo la protección de la supuesta Veracruz. La vara de Moisés y otras reliquias sagradas, las imágenes de los viejos dioses, fueron reemplazados o asimiladas con la nueva simbología cristiana. Todo esto, compañeros, nos deja una gran enseñanza sobre la gran trayectoria que tuvo Constantino, lo negativo y lo positivo de su recorrido por esta vida y de cuestiones que aún en la actualidad podemos seguir viviendo, como por ejemplo el descanso de los domingos, que por lo regular es oficial a nivel mundial, pudiésemos decir. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? El tema que a mí me tocó abordar dentro de esta exposición es el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Es una religión abrahámica monoteísta. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, que sus doctrinas aclaraban la existencia de un único Dios. Estas doctrinas se basaban en la vida de un personaje muy ilustre y conocido por todos, Jesús de Nazaret. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Él fue un predicador y un líder cristiano judío que estuvo presente a partir del siglo I en las regiones de Galilea y Judea. Jesús es la figura central del cristianismo y también una de las más influyentes en la historia. Lamentablemente a Jesús lo asesinaron cerca de sus 30 años. A Jesús lo mataron los sacerdotes de su tiempo por cuestionar las leyes y reglas que regían en ese entonces, ya que ellos lo consideraban blasfemo por hacer algo que era reservado solamente para Dios. Los antiguos escritos revelan que Él es Hijo de Dios y la reencarnación de Dios mismo. Hasta el momento, se estima que la doctrina tiene alrededor de 2.400 millones de seguidores fieles. Ahora voy a hablarles un poco de la diversidad del cristianismo, ya que lo es tanto cultural como doctrinalmente, es decir, que sus enseñanzas pueden ser variadas y bastante diversas. Las tres ramas principales son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. El catolicismo es una doctrina religiosa cristiana que cuenta con un jefe espiritual, al cual nosotros llamamos el Papa de Roma. Él es la máxima autoridad dentro de la Iglesia Católica Romana, y ellos siguen una disciplina y ciertos rituales que se desarrollaron al inicio del cristianismo. El protestantismo es una corriente religiosa cristiana que partió del siglo XVI. Su creencia era que la salvación no depende de las obras que uno haga en vida, sino depende del poder de la fe. La ortodoxia, finalmente, es el respeto y la práctica que se le tiene a un postulado con una condición firme y totalmente verídica. El cristianismo primitivo
se extendió bastante a pesar de que su volumen era bastante reducido y era perseguido por Judea, Siria y también Europa. El cristianismo fue legalizado en el Imperio Romano por el Edicto de Milán alrededor del 313, dando fin a todas las persecuciones que se les daban a los grupos religiosos. En el año 38, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Gran Imperio Romano, cuando la ciudad estaba al mando de Teodosio I el Grande. En los primeros tiempos, los padres de las iglesias fijaron una serie de doctrinas del cristianismo y escrituras para el Nuevo Testamento. En estas escrituras se predicaba la venida de un Mesías, así como cartas con instrucciones para las iglesias y algunas personas. Durante todo este tiempo se crearon comunidades cristianas en muchos territorios, especialmente en la parte oriental del pueblo romano. Las doctrinas se difundieron entre las clases populares y en algunas personas adineradas e influyentes en la sociedad romana, y así fue como un gran porcentaje, entre el 25 y el 30% de la población romana, se transformó al cristianismo. Desde entonces, el cristianismo se considera la religión dominante en todo el continente europeo, contando así con Alemania, Bélgica, España y Francia. Para que ustedes se hagan una idea, el continente europeo cuenta con 45 países habitables hasta el momento de hoy. Ese fue todo mi tema, compañeros. Muchas gracias por poner atención. Constantino y el Imperio Cristiano. Antes de adentrarnos a la llegada de Constantino al Imperio Romano y las varias reformas que él hizo en su mandato, hablaré un poco acerca del cristianismo. Una de las primeras religiones que surgieron en Judea fue el mismo judaísmo, que se expandió desde Judea hacia el exterior con los judíos que ya se asentaban en las diversas ciudades del imperio. Los cristianos, como bien así fueron llamados los discípulos y seguidores de Jesús, al principio siguieron siendo judíos en sus creencias y sus rituales, pero obtuvieron sus conversos principalmente entre los judíos. El cristianismo tenía una flexibilidad que el judaísmo nunca tuvo, y cuando el cristianismo se difundió entre personas que no sabían absolutamente nada del judaísmo, pero sí mucho sobre sus propias costumbres paganas, este nuevo credo se adaptó a sus propios fines de la filosofía griega y a sus costumbres paganas. Por ejemplo, el mitraísmo, que fue el principal competidor del cristianismo durante un par de siglos, que bien este se celebraba el 25 de diciembre como su principal festividad, que era una forma de culto del sol, y el 25 de diciembre estaba cerca del momento del solsticio de invierno. ¿Qué quiere decir esto? Era cuando el sol de mediodía descendía a un punto máximo al sur y comenzaba su lento retorno hacia el norte. Entonces los cristianos, al hallarse irresistibles a las emociones de las estaciones del renacimiento del sol, las adaptaron a sus creencias en vez de luchar contra ellas, y esto lleva a que las emociones les dieron un nuevo uso, puesto a que la Biblia no dice exactamente cuándo se produjo el nacimiento de Jesús. Bueno, se le podía ubicar el 25 de diciembre como en cualquier otra fecha, y por lo tanto desde esa fecha se convirtió en la Navidad, y su celebración subsiste hasta el día de hoy. Uno de los sucesos que se marcaría para ese entonces fue que los cristianos no adoraban a los dioses romanos oficiales, y estos eran considerados ateos, puesto a que no participaban del culto imperial y eran considerados radicales peligrosos y posibles traidores. De hecho, los romanos juzgaban a los primeros cristianos de manera muy similar a como la mayoría de los norteamericanos de hoy juzgan a los comunistas. Regresando al tema, este sentimiento llegó a un punto decisivo cuando estalló un gran incendio que duró 6 días y destruyó prácticamente gran parte de la ciudad de Roma. Las partes más pobres de Roma tenían construcciones de madera raquítica y estas se encontraban de manera superpobladas. Los métodos de prevención de incendios para ese entonces eran desconocidos y no existían los
los equipos modernos para la extinción de fuego como se conoce hoy en día. Era fácil provocar un incendio que no pudiese ser controlado o dominado y que destruyese la ciudad. Grandes incendios se habían producido en la ciudad de Roma antes de Nerón, pero al parecer ese del 64 fue del peor del que haya quedado noticia. Nerón se encontraba en Antium, la que se conoce como hoy como la moderna Anzio, a la costa de Roma, a unos 50 kilómetros. Al recibir la noticia del incendio, Nerón volvió apresuradamente e hizo lo que pudo para rescatar a las personas que se encontraban en la ciudad. Y no solo eso, creó refugios temporales para los que se habían quedado sin hogar, pero Nerón aprovechó la oportunidad para construirse un palacio de hormigón y de ladrillos, construcción que era resistente y a prueba de fuego, que se puso de moda en lo sucesivo entre quienes podían permitírselo. El pueblo romano, percatándose de esa situación, sospechó que la situación había sido premeditado, y Nerón quizá pensó que sus enemigos difundirían la versión de que el mismo emperador había provocado el fuego. Entonces Nerón decidió adelantarse y acusó a los cristianos, y como resultado se inició la primera persecución organizada contra los cristianos. Muchos de los cristianos fueron azotados, torturados y usados como divertimentos para los leones en los espectáculos para los coliseos. Su idea de un dios se oponía a los cultos paganos oficiales y a la veneración de los propios emperadores, por los que fueron perseguidos por 3 siglos. Pero todo esto acabó con la llegada de Constantino, quien en el 318 junto al emperador Liciano fueron quienes firmaron el edicto de Milán, dejándolos en paz y a la vez dejando que ellos rindieran culto a la religión que ellos quisieran o dispusieran. No solo Constantino se quedó ahí, sino que también apoyó económicamente a la iglesia y concedió privilegios al clero, promovió a cristianos en altos mandos y construyó diversas o bastantes basílicas. También a Constantino se le conoce Constantino I, Constantino el Grande, o en la iglesia ortodoxa o en las iglesias ortodoxas orientales, incluso en la iglesia católica bizantina griega como San Constantino. Constantino también convocó al concilio de Nicea en el 325. Esto fue importante ya que este le dio una unidad religiosa al cristianismo en cuanto a la divinidad de Jesús, ya que nadie se ponía de acuerdo en cuanto a si Dios y Jesús eran uno solo. La muerte de Constantino surgió en el año 337. Muchos especularon los historiadores sobre las razones que llevaron a Constantino a simpatizar con la religión. Se puede citar la famosa batalla del Puente Milvio contra el emperador Magnesio, tras la cual unificó el imperio según el relato de Constantino. Constantino recibió un mensaje divino para adornar los escudos de sus ejércitos con un símbolo cristiano, que finalmente se llevaría a la victoria. Se especula también que fue en parte por Santa Elena, quien fue su madre, quien se volvió cristiana y quien influyó directamente en el emperador. Y si bien el cristianismo no se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano hasta el 380 con el edicto de Tesalónica, pues bien, durante el mandato de Constantino se dieron los sucesos claves para la propagación del cristianismo, y quien éste llevaría a la religión a ser una de las más profesadas en el mundo. Seguramente Constantino sea más conocido como ser el primer emperador romano que autorizó el culto cristiano. Los historiadores como desde Lactancio se descantan por un Constantino como un sustituto del paganismo. A continuación les contaré una reseña histórica de la plaga de Justiniano. Impuesto se cobraba a muertos. Se escucha como algo realmente incierto, ¿verdad? ¿Cómo es eso que se le va a cobrar un impuesto a un muerto? Pero
morir no lo excusa del deber cívico. Tras la gran epidemia de la peste negra que se vivió cuando Justiniano gobernaba el Imperio Romano de Oriente, conocida como la plaga de Justiniano, no hubo compasión alguna con los sobrevivientes a la hora de cobrar impuestos. Hasta a los muertos se les exigía el pago, cobrando a quienes fueren sus vecinos en vida. Pero para finalizar, vamos a recopilar los aportes de Justiniano para que así nos queden más claros y los podamos anotar y poder tener material de apoyo. Como primer aporte tenemos las mejoras sociales. Como segundo tenemos la codificación completa del derecho romano. Como tercer punto tenemos la contribución a la historia de la jurisprudencia. Como cuarto punto tenemos la creación del Codex, código, que es la ley suprema para todos los tribunales bizantinos. En el estudio del derecho romano es preciso abordar el análisis de quién fue Justiniano, y de ello se trata el tema que estamos compartiendo en este momento. Justiniano nació en el año 482 en una antigua región europea, sobrino de Justino I, quien fue un militar que llegó a ser emperador. Ya que Justino I no tuvo hijos, adoptó a su sobrino Justiniano como hijo y llegó a ser una de sus mayores influencias, y fue quien otorgó Bizancio la parte oriental del Imperio Romano. Al hablar de la influencia de Justino I, podemos citar uno de los cambios más conocidos, como lo es el acontecido en el año 525, cuando derogó una ley que prohibía a los miembros de la clase senatorial contraer matrimonio con una mujer de clase inferior. Esta derogación no solo ayudó a Justiniano a casarse con Teodora, quien era una antigua actriz de circo, sino también a delimitar las antiguas diferencias de las clases sociales de la sociedad romana. Justiniano tuvo como objeto restaurar la gloria del Imperio Romano, y su política fue marcada por un intenso programa de mejoras sociales, aunque cabe resaltar que la mayor aportación a la historia de la jurisprudencia es la codificación completa del derecho romano. Esta importante tarea la delegó al jurista Triboniano. La codificación realizada recibió el nombre de Novellae Constitutiones, o nuevas leyes. La tarea a realizar por Triboniano fue la de recopilar el presente y pasado del derecho romano. Al realizar la compilación concluyen que no existía incompatibilidad entre las normas y la enseñanza cristiana. Aunque al codificar todas las constituciones imperiales válidas, que eran decretos de los emperadores y sus respuestas a cuestiones legales, fue uno de los acontecimientos significativos. A este compendio de decretos de los emperadores y sus respuestas a cuestiones legales se le llamó Codex, que significaba código, el cual se convirtió en la ley suprema para todos los tribunales bizantinos. Dentro de la tarea de codificación se realizó la codificación de los trabajos de los juristas anteriores. A este trabajo se le dio el nombre de digesto o pandectas. Digesto significa orden. Todas las obras legales de Justino formaron el Corpus Juris Civilis, derecho civil completo. La época de Justiniano estuvo marcada por grandes cambios sociales y su gran aporte a la historia de la jurisprudencia, pero también cabe resaltar que estos cambios provocaron inconformidad en los habitantes del imperio, ya que las medidas que tomó Justiniano para mejorar el imperio provocaron el levantamiento de la Nica. Nica era la victoria. Entonces los emperadores en aquella antigüedad lo que hacían era, para ir a las carreras de caballos, ellos apostaban por un caballo, y mientras este corría ellos gritaban Nica, Nica, que significaba vencer o victoria. Entonces por eso decidieron que ese era el mejor nombre para dicho levantamiento. Esta revuelta le dio la oportunidad a Justiniano que al terminar pudiera reconstruir el imperio, dando con ello la época de mayor esplendor de Bizancio. Para concluir con todo, el reinado de Justiniano vio pasar grandes logros y lograr maravillas arquitectónicas, como lo es la iglesia de Santa Sofía, siendo esta la iglesia más grande del mundo cristiano. También aportó
a la historia de la jurisprudencia, su base hasta el momento. El imperio de Justiniano, ya sin su esposa Teodora, sufrió cambios y mermó. Sus logros murieron poco a poco. Él falleció a una edad más de 80 años, el más célebre emperador de Bizancio. El Imperio Romano. Cuando hablamos de Imperio Romano, ¿a qué nos referimos? El Imperio Romano como tal, estamos hablando del dominio de los romanos ante un nuevo periodo o una nueva era. El Imperio Romano, este fue el tercer periodo de la civilización romana. Surgió tras la República Romana y estos tuvieron un sistema político autócrata. Este régimen político es en el cual estamos hablando de que una persona no está limitante hacia lo que es las demás. Esta tiene el poder de elegir sobre los demás de una manera independiente, sin estar solicitando lo que es el apoyo de ciertas personas que les puedan estar dando opiniones ajenas a lo que éstas estén pensando. En lo que es el Imperio Romano, se puede notar por lo que son los letrados, que se tuvo la adquisición existente, se necesitó realizar lo que es el poder sobre las tropas del ejército, porque necesitaba tener un resguardo este imperio para que existiera también un orden y una defensa contra lo que eran invasores hacia el mismo. Acá nos podemos dar cuenta que el tema de los emperadores fue uno de los más importantes. Los emperadores, estos ejercieron un poder bastante útil y de índole mayor hacia lo que fue la población romana. Aquí podríamos hablar de Julio César. Julio César, este se enfrentó ante lo que era el Senado, ejerciendo su poder, ejerciendo nuevas reglas, haciendo nuevas políticas y cambiando lo que era la vía de la solicitud con respecto a las cuestiones gubernamentales. En este caso, ¿verdad? El Senado estaba compuesto por personas que eran de familias nobles, de familias pudientes. Este Senado se encargaba de regir lo que eran las leyes, también de dar consejos a magistrados, lo que eran temas financieros, políticos, que ellos eran los que estaban encargados de dar a la población la seguridad y organización competente para la misma. Pero siempre en todos los casos, ¿verdad? Habían cuestiones donde las mismas personas del Senado ya realizaban lo que eran actos incompetentes, en donde existían hurtos, robos hacia la misma población y despojando a personas de sus riquezas de manera inapropiada y que no era legal. Pero ¿quién se los podía evitar o indicarles que no lo podían hacer si ellos eran personas con el poder para hacer lo que eran sus leyes? En este caso, ¿verdad? Tendríamos también que tras la muerte de Julio César se realizó el surgimiento de esta nueva época de la República. Después de la República Romana, aquí prácticamente se tuvo el nacimiento de lo que fue el Imperio Romano. En este Imperio Romano, el primer emperador, estamos hablando de Octavio, que este fue el sobrino de Julio César, también llamado lo que era aquí Augusto. Este nombre fue utilizado por el mismo emperador durante diferentes tiempos en lo que era demarcante en la historia. Lo que fue Octavio, él se encargó de hacer un trasfondo y cambiar bastantes reglas políticas y dar un nuevo giro a lo que es toda la situación gubernamental, permitiendo que las personas pudieran tener un nuevo paso de lo que eran únicamente personas predestinadas para ciertos puestos en el Senado y que también se tuviera lo que es una mejor organización con respecto a las tropas.
En el acontecer histórico de lo que es el Imperio Romano, nos damos cuenta de la llegada de Diocleciano. Diocleciano, por el afán que él tenía con respecto de la mejora del imperio y que éste no sufriera lo que es grandes cambios y también lo que eran consecuencias serias, realizó la división de este imperio para que fuera mucho más fácil la gestión y que éste pudiera tener una mejor reforma y que fuera pues utilizado y también prácticamente optado por un emperador para cada región y que pudiera permitir que el poder fuera repartido y que las personas pudieran tener pues voz y voto en cada región de Roma. En este caso también tendríamos que visualizar, ¿verdad?, que prácticamente a la muerte de lo que es Teodosio I, ahí ya se tiene la división definitiva de lo que es el Imperio Romano, en donde ya cada región queda por su lado y prácticamente ya no están utilizando al emperador para lo que es la solicitud del poder en toda la región o en todo el Imperio Romano. Acá cuando se termina o se divide lo que es el Imperio Romano, todavía queda un milenio más lo que es el imperio de la región del oeste. Esto todavía pues sale a trasfondo y a flote para permitir que pueda tener un milenio más. En este caso, realmente para concluir, el Imperio Romano nos ha dejado muchas cuestiones importantes en donde estamos hablando de arte, cultura, política y prácticamente aquí lo más importante es que esta nos ha demostrado que a pesar del tiempo que ha transcurrido, no deja de ser una fuente importante, una base importante hacia la historia y lo más importante que esta nos dio cimientos para el derecho civil o el jus civile, en donde acá nos deja normas, leyes y nos permite conocer también lo que es nuestro pasado, las bases de donde fueron fundamentados estas cuestiones de derecho y estas normativas jurídicas. Prácticamente este tema lo tendríamos que tocar pues para poder conocer más a fondo y como se pudo ver aquí a grosso modo que realmente el Imperio Romano demarcó una era o una época muy importante dentro de lo que fue toda la historia de Roma. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros y compañeras. Daré continuidad a la exposición del Imperio Romano al Bizantino. En principio, el Imperio Romano se caracterizó por tener una forma de gobierno autocrático, además de expandir su capital y hegemonía. A través de las guerras púnicas, Roma salió de sus fronteras naturales y así conquistó nuevos dominios. Las guerras púnicas fueron las que enfrentaron al Imperio Romano y el Imperio de Cartago, con quien tenían relaciones comerciales, las cuales desencadenaron en 3 guerras. En la última de las guerras, los romanos, que regularmente se dedicaban a la agricultura, vieron los navíos de guerra de los cartagineses y copiaron el modelo para construir sus propios barcos de guerra. Fue así como Roma venció a Cartago, quien hasta ese momento dominaba el mar. Vestigios de la civilización de Cartago casi no existen, porque fue incendiada en la tercera y última guerra púnica. Ejemplo de ello es que sus fronteras eran tan grandes que eran muy difíciles de cuidar de otros imperios, ya que eran atacados por los bárbaros germanos y también
por los persas y entre otros. En el año 313, Constantino I el Grande, mediante el Edicto de Milán, unificó nuevamente Roma y aceptó el cristianismo. Apoyó a los cristianos, apoyó al clero y construyó grandes monumentos. En el año 395, en este año, el Imperio Bizantino constituyó de la división del imperio, ya que el imperio era muy grande y era ya muy difícil de tener el control político, administrativo y militar. La división del Imperio Romano dio como resultado dos partes, que fueron el Imperio Romano de Occidente y su capital en Milán. El Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla, la cual se construyó en la colina de Bizancio. Por esas razones, el Imperio Romano de Oriente también se le conoció como Imperio Bizantino o simplemente Imperio de Bizancio. La división surgió como una solución administrativa y política para mantener el control de los territorios que fueron conquistados por los romanos. En el año 395 al 476 se da el fin del Imperio de Occidente, ya que principios del siglo V, las tribus germánicas penetraron el Imperio Romano y las fronteras se dieron, ya que Roma contaba con un bajo número de soldados, por lo que no pudieron impedir que Roma fuera saqueada por los visigodos y los vándalos, los cuales se establecieron en diferentes regiones del imperio fundando pueblos independientes. El emperador Justiniano propició el crecimiento del Imperio Romano. Fue él el quien se encargó de recopilar los edictos en los cuales se regulaban las relaciones sociales de los romanos. Justiniano, con la ayuda de juristas, compiló todos estos edictos y los concatenó en el Código de Justiniano o Instituta. Este es uno de los aportes más grandes de la civilización humana, ya que en el código que regulaba las relaciones sociales y políticas de los romanos y de los pueblos conquistados por Roma. También Justiniano, quien tuvo nuevamente el control de los territorios del Imperio Romano, el Imperio Romano de Occidente, ya que desde niño fue instruido en el campo militar y esto le permitió ser un gran estratega para dominar no solo el derecho, sino que también la guerra. En cambio, el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, logró sobrevivir a los ataques germánicos y vivió una época de auge hasta su caída en el año 1453, cuando el Imperio Otomano conquistó su capital, Constantinopla. Actualmente Constantinopla es conocida como Estambul, Turquía. En ese orden de ideas, recapitulando, el Imperio Bizantino fue la parte oriental del Imperio Romano. Este imperio perduró más de 1000 años después de su creación. Fue
una potencia a nivel mundial, abarcó la península de Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina y la isla Mediterránea. Acumuló grandes riquezas y Constantinopla fue la ciudad más grande durante la Edad Media. La religión era parte del éxito del Imperio Bizantino, siendo el cristianismo la religión que se practicaba y el griego era su lengua oficial. Existen muchas obras artísticas que a la presente fecha evidencian lo grande que fue el Imperio Romano. El imperio era una ciudad cosmopolita, ya que conjugaba elementos romanos, griegos y persas. Su lengua oficial era el griego. Entre los jóvenes más inteligentes se elegían a los funcionarios de gobierno. La organización social del Imperio Bizantino estaba conformada por el emperador y su familia, ya que ellos eran los que ejercían el poder de manera estricta, debido a que las personas que estaban bajo su control creían que la voz del emperador era la voz de Dios. Y como estaba íntimamente ligado el elemento religioso con el militar, obedecía todo lo que ordenaba el emperador. Luego seguía la nobleza, los sacerdotes, la clase media y finalmente la clase trabajadora. Su organización política era teocrática. La relevancia de Constantino el Grande se dio porque él unificó las ramas de la religión que profesaban su fe en Jesucristo. Él gobernó en el año 306 al 377 y lo unificó en uno solo. Fue un gran gobernante y estratega. Y el cristianismo creció con él, ya que anteriormente los cristianos eran azotados y crucificados. Fueron perseguidos durante 3 siglos. La caída del Imperio Bizantino ocurrió en el año 1453, cuando el Imperio Otomano invadió Constantinopla. Específicamente fue el 29 de mayo de 1453, cuando fue la invasión, y esta caída también trajo otra religión, costumbre e ideología, consumándose en sí la decadencia que años atrás había iniciado, y con ello fue el fin del Imperio Bizantino. Ejemplo de ello es que el Imperio Bizantino fue muy importante en el aporte al derecho. Tal es el caso de la Instituta y el Bigesto, compilados por Justiniano. También existió un auge cultural y arquitectónico, el cual podemos apreciar en el Coliseo Romano de Italia y el teatro y el anfiteatro construidos en la ciudad de Mérida, en España. Gracias.